Buen día. El día de hoy vamos a hablar de software de aplicación. En la primera de las sesiones hablábamos de las definiciones que se utilizan en informática y decíamos cuando hablamos de software que existían software de dos tipos o se dividían en dos grandes grupos, los software de sistemas y los software de aplicación. Hoy vamos a hablar del software de aplicación. Los software de aplicación no son otra cosa más que programas que se diseñan ya sea por empresas o por un usuario determinado para facilitar la realización de tareas específicas, es decir, para resolver un problema que pueda existir en la computadora, como pueden ser, por ejemplo, aplicaciones ofimáticas o algunos software especializados, software médico, un software educativo, editores de música, programas de contabilidad. Es decir, se encuentra en el mundo laboral de alguna persona una necesidad para realizar una actividad precisa, pues entonces se puede crear un software para poder realizar esa actividad y entonces a ese se le va a llamar software de aplicación. Por ejemplo, el software de aplicación es aquellos que hacen, por ejemplo, para ponérselos a los aparatos de los marcapasos que le dan a la persona desde el corazón, se comunica a una pulsera o a una USB o incluso se manda por GPS para el médico. Entonces a eso le vamos a llamar software de aplicación. Los software de aplicación dice que las funciones de ellos van a depender del propósito y se van a dividir en dos grandes categorías. La primera categoría van a ser los programas básicos o utilitarios. Son aplicaciones cuyo propósito es mejorar de alguna forma el desempeño de la computadora. Entonces, muchas veces vienen dentro de la computadora ya con el software que utilizamos como sistema operativo o incluso podemos adquirirlos gratis o los podemos comprar. ¿Cuáles son las tareas que realizan estos programas? Bueno, decimos que van a mejorar el propósito o van a mejorar el desempeño de la computadora y entonces van a ser estos cuatro. Tareas de mantenimiento, recuperar datos perdidos o borrados, eliminar un software malicioso y la revisión del software. Vamos a empezar hablando de cada uno de ellos. El primero se llama tareas de mantenimiento. Estos software de tareas de mantenimiento no hacen otra cosa más que limpiar o mantener efectiva la computadora tanto en velocidad como en capacidad. Entonces, estos software nos van a permitir, por ejemplo, eliminar los archivos de las cookies, los archivos temporales cuando entramos en internet, los archivos de la papelera. Entonces, más o menos eso es lo que van a hacer los software de tareas de mantenimiento. Aquí en la parte inferior de la pantalla, en esta parte de aquí, tenemos 4 nombres. Lo que yo les voy a pedir que realicen con estos 4 nombres es que los busquen en internet y me pongan qué es y para qué sirve cada uno de ellos. Entonces, en el qué es me pueden decir me pueden decir la definición del programa o quién lo saca al mercado, si es gratuito, si se vende y para qué sirve. Eso es lo que me van a hacer con cada uno de los 4 tipos de utilitarios que voy a mencionar. Entonces, el primero es tareas de mantenimiento y ya platicamos para qué sirven. Los siguientes son software utilitarios para recuperar datos perdidos o borrados. Aquí les pongo 3. ¿A qué se refiere? Pues es cuando nosotros
a lo mejor nuestro disco duro se echa a perder o simplemente elimino un archivo y no solo lo elimino, sino que se va a la papelera de reciclaje. Me ha pasado personas que tienen en su computadora el video de su boda y es un video largo de 1 hora, 2 horas, entonces sin querer le pusieron suprimir y como es muy grande no se va a la papelera de reciclaje porque los archivos muy grandes la papelera no los soporta, entonces los elimina directamente y andan buscando personas que de hecho hay gente que a eso se dedica, recuperar con un software específico, recuperar los videos o recuperar las fotografías perdidas o documentos que ya borramos de la computadora, pero que no se borran del disco duro. O sea, lo borramos de los elementos visibles del sistema operativo, pero se quedan anclados en una parte del disco duro, pues existen programas para realizar estas acciones. Y aquí les pongo el nombre de 3. Ustedes los copian, los buscan en internet y me hacen lo que les dije como con las tareas de mantenimiento. Los siguientes son eliminar software malicioso. Aquí vamos a hablar de todos los programas que se llaman antivirus. Entonces yo creo que no tengo que explicar. Software malicioso es cualquier programa o cualquier archivo que se instala sin que nosotros sepamos en la computadora. A todo eso le vamos a llamar virus. Bueno, pues entonces existen software para eliminar virus. Les pongo 3, igualmente lo buscan en internet. Y los que siguen son los software utilitarios para revisión de software, es decir, para ver, no para recuperar, no para mantener limpio, sino simplemente revisar. Es decir, hay software para revisar la temperatura del monitor por si se está calentando mucho, por si está teniendo un mantenimiento diferente. Hay software para revisar la vida útil de la pila de la computadora. Hay software para revisar el disco duro si tiene particiones dañadas. Estos software no los limpian, no los mantienen, no los recuperan. Simplemente te ayudan a revisar y te dicen qué tanto está funcionando tu computadora. Bueno, pues entonces, resumiendo, a estos les vamos a llamar software utilitarios. Luego, el segundo grupo de software de aplicación va a ser los programas de productividad. Estos programas van a servirnos para facilitarnos, agilizar la vida del usuario, es decir, para ayudarnos a ejecutar diferentes tipos de tareas. Y vamos a empezar con los procesadores de texto. Yo creo que todo mundo conoce un procesador de texto, uno muy básico como un bloc de notas y hasta alguno más complicado como Microsoft Word. Y hay muchísimos software. Nosotros generalmente conocemos los de Windows porque es el sistema operativo al que tenemos más acceso, pero está, sí, Microsoft Word, existe otro llamado WordPerfect, otro que se llama WordPad, que está dentro de Windows, Lotus Word Pro, está otro, el blog de notas, Quick Office, Doc2Go y OpenOffice. Este último es no se vende, es de código abierto. Allá antes ya habíamos hablado lo que era un código abierto, pues bueno, entonces estamos hablando de diferentes tipos de procesadores de texto. En esta actividad también me van a buscar 2 procesadores de texto. ¿Qué empresa y de qué empresa son? Yo ahorita ya nombré unos, puede regresar el video y escucharlos y puede investigarlos. ¿Qué son y para qué sirven? De los que ya nombré. Los que siguen son hojas de cálculo. Hojas de cálculo, ya sabemos, también hemos tenido, yo creo, algún contacto con alguna hoja que son diseñados para introducir, manipular y analizar conjuntos de números, para hacer gráficos. Y entonces
le vamos a llamar como el primero que se le está viniendo a la mente, porque les digo, utilizamos Windows, es Excel, pero existen muchísimos otros. Les voy a decir el nombre de algunos 5. Lotus 123, Calc es de código abierto, Numbers y 4 Pro. Con estos 5 vamos a darnos más o menos una idea de qué son las hojas de cálculo. También me investiga 2 de este tipo. Presentaciones automatizadas no es otra cosa más que alguna aplicación que permitan al usuario crear presentaciones, es decir, con diapositivas atractivas que incluyen imágenes, sonidos y algunas soportan video. Yo creo que ya están pensando en la de Microsoft, que es PowerPoint, pero hay muchísimas más y no tiene que ser un software que se instale en la computadora. Hoy en día hay muchos que están en línea. El programa, hay uno que se llama Prezi, que yo creo que ya lo han escuchado. Silverban, Canva, Google Slides y, y PowerPoint. Entonces ahí están algunos nombres. Pueden consultarme algunos de estos o buscar otros porque hay muchísimos más y a consultarme el nombre de 2. Otro software son los navegadores de Internet. Estos se instalan en la computadora y su objetivo es darnos acceso a Internet y a todos los servicios y recursos que llegan vía satélite y que nos llega por un módem. Entonces, hay muchísimos. Les voy a dar el nombre del primero que yo creo ustedes utilizan más. Uno llamado Internet Explorer, que ya es obsoleto en la actualidad. A partir de Windows 10, Internet Explorer viene junto con el software de Windows 10, pero apenas lo abrimos y nos manda a otro llamado Edge. Y las letras de su nombre es EDGE. Entonces, Edge nos va a permitir ingresar a Internet y ya no utilizar Internet Explorer, que ya es obsoleto. Existe otro llamado Safari, existe otro Opera, otro Mozilla Firefox y el más conocido porque se tiene compatibilidad al 100% con Android es Google Chrome. Entonces, estos son navegadores de Internet. Igual me consulta 2 de este tipo, qué son y para qué sirven. Luego está otro tipo de software llamado desarrolladores de sitios web. Estas son aplicaciones o programas que nos van a brindar herramientas para poder crear, diseñar, editar y sobre todo publicar páginas y sitios web. Estos software nos van a crear páginas de publicidad o nos van a ayudar a crear blogs. Todo eso que nosotros publicamos en internet, primero se tiene que diseñar, pues entonces esos diseñadores se les llama desarrolladores de sitios web. Digo el nombre de algunos que yo creo que ustedes los ven en la televisión o cuando están en YouTube. Cuando están en YouTube los ven en comerciales. Está WordPress, está Joomla, Wix, GoDaddy y Duda. Todos estos son desarrolladores de sitios web que incluso te brindan gratuito un espacio o te venden un dominio para poder desarrollar y subir a la internet una página. Y por último están los administradores de bases de datos. Estos software están diseñados para crear, acceder, almacenar y procesar grandes colecciones de datos, es decir, todo lo que nosotros podemos almacenar en Excel, también lo podemos convertir en una base de datos. Una tablita que nosotros hacemos en Excel, la podemos convertir en una base de datos cuando la utilizamos para extraer información y utilizarla en otro software. Entonces, hay muchos programas, les digo el nombre de 4 para que más o menos se den una idea de qué investigar.
se llaman Access, Visual Fox Pro, Microsoft SQL Server y MongoDB. Esos son 4 tipos de administradores de bases de datos. Su objetivo, como les dije, es primero crear una base de datos, es decir, qué datos voy a recuperar de cada persona. A ver, voy a pedirle su nombre, su edad, sexo, situación civil y años cumplidos, o bueno, fecha de nacimiento. Y entonces eso primero lo decido, luego empiezo a almacenar los datos y a Juanito le pregunto todos sus datos y luego a María todos sus datos y ya la máquina o el programa va haciendo una base de datos. Tipo, por ejemplo, lo que se hace en el INEGI. El INEGI primero recupera, colecciona la información, luego la almacena y luego la procesa para diseñar las gráficas y decir porcentajes. Pues eso se hace con un administrador de base de datos. Entonces, ya los dije, los vuelvo a nombrar. Estos programas son Access, Visual Fox Pro, Microsoft SQL Server y MongoDB. Entonces, estos software, investigueme 2 para que más o menos tenga una idea de qué empresas los diseñaron y para qué sirven.